Buenas noches, bienvenidos a esta sesión con el especialista, ¿verdad? El día de hoy tenemos a Enrique Sarria, él es médico veterinario y queríamos hablar un poco sobre el tema de la salud animal y la relación de los alimentos que consumimos con la parte de la seguridad alimentaria básicamente. Bienvenido, doctor, Buenas noches, muchas gracias, Francela. Sí, vamos qué a, gusto tenerlo aquí, igual, gracias por la invitación. excelente. La idea era que nos pudiera aclarar algunas preguntas y mitos y dudas que tenemos sobre los alimentos que consumimos y en este caso queríamos hablar sobre lo que es salud animal. Hay un tema, un mito bastante común que los pacientes preguntan en la consulta y es que si la ave de corral se utiliza algún tipo de hormona o algún tipo de químico para asegurar su crecimiento. No sé si eso es cierto o qué tanta realidad tiene esta afirmación. Bueno, hay que remontarse básicamente a la historia de dónde surge lo que el pollo de engorde. Y el pollo de engorde pues surge de, como casi todo en la vida, de una necesidad. Se remonta desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron bastantes limitaciones, sobre todo en lo económico y la escasez de algunos productos, y se diseñó un programa que se llamaba el Pollo del Mañana, Ujú, en el cual se hizo un mejoramiento genético en el animal, ya que en ese momento el pollo necesitaba prácticamente hasta 4 meses para poder alcanzar el peso necesario a ser un pollo destinado a consumo. Hoy en día el pollo, según el estudio que se realizó, eh, ha alcanzado un 400% de más rápido el peso necesario para el sacrificio. Y esto se debe pues, al mejoramiento genético y a la alimentación que lleva. En algún momento todavía, un poco después de la Segunda Guerra, se utilizaba un estrógeno sintético que mm, se llamaba dietilsilvestrol. Pero para poder surtir efecto necesitaba por lo menos 100 días para llegar al efecto deseado, el peso deseado. Ya hoy, básicamente, hasta por cuestiones de costo, ya no se utilizan. Y como se alcanzó el mejoramiento en genes, entonces ya no es necesario. ok, y entonces, ¿qué es lo que se utiliza para la alimentación de la ave de corral? La alimentación de las aves Ujú, de corral va más que todo dirigido a lo que son los piensos, que es lo que conocemos nosotros como mm, concentrados, que son a base de maíz, de trigo, de sorgo, soya, algunas harinas como la harina de pescado, harina de camarón, aminoácidos, que entre ellos está la metionina, la lisina, la leucina, y algunos le adicionan algunos complejos vitamínicos como lo son la vitamina A, la D, la E, parte del complejo B. Y eso es lo que prácticamente se utiliza en la alimentación de las granjas de corral. excelente. Y hablando, por ejemplo, con lo que es la producción de leche, hay algunas preguntas sobre la utilización de los antibióticos en la salud vacuna. ¿Existe alguna posibilidad de que esos antibióticos o medicamentos emigren a la leche que nosotros como humanos estamos consumiendo? Sí existe la migración de antibióticos, de hecho Ujú, existe. Incluso los mismos medicamentos te indican el tiempo de retiro que tendría que tener, pero también esto va a variar según la patología que estés tratando y también a veces a la resistencia que te pueda enfrentar de las bacterias con algunos antibióticos que han sido demasiado utilizados. Por ejemplo, en la ganadería, uno de los antibióticos que más se ha utilizado es la oxitetraciclina, que es familiar de la cetraciclina, en las cuales, no solo en leche, también en carne, mm, eh, migra y por lo menos el tiempo de leche de retiro de la oxitetraciclina son de 6 días después de haber finalizado el tratamiento y ya está disponible para ser consumida. mm.
Hay en algunos antibióticos que son de menor tiempo, como en el caso de la familia de las cefalosporinas, de la cefalexina, el Sectiofur, que en carne se reduce el tiempo de retiro a 4 días y en leche incluso se puede ingerir al día siguiente, no tiene retiro en leche, pero en algunos casos te indican de 0 a 2 días de retiro. O sea que uno tiene que esperar un tiempo prudente, o sea, se espera un tiempo prudencial para poder extraer la leche, podríamos decir eso, ¿o Sí, no? tendría que ser lo mejor para poder consumirlo. Ok, para que sea seguro. Ok, excelente. ¿Hay alguna forma en que se pueda asegurar la calidad de las carnes que se consumen? Sí, y de hecho, pues, es una buena pregunta cómo Ujú, asegurarse de la carne que uno está que sea de alimentándose. calidad. Sí, y pues la manera de garantizar es que venga de un matadero certificado. Ujú, Porque en los mataderos certificados se analiza tanto la salud física del animal como también se puede tomar muestras de algunos tejidos, como lo son del hígado, del riñón, y la examinación ante-mortem y post-mortem del animal. Así es. excelente, muy bien. Con la ingeniera agrónoma anteriormente nosotros habíamos hablado sobre las buenas prácticas agrícolas. En el caso de la salud de los animales, ¿cuáles serían las buenas prácticas que se realizan aquí? ¿Tienen algún nombre, hay alguna certificación o algo por el estilo? Eh, Acá, bueno, pues, ¿no? Serían como buenas prácticas de manufactura, Sí, porque son mataderos, ¿no? así es, de hecho, Ujú, se analizan, como te digo, pues desde que el animal entra, por ejemplo, ok. no se debería de destinar a carne al consumo, no se debería destinar un animal que ya llegue fallecido al matadero, por ejemplo, porque no hay una manera de garantizar de qué manera fue que murió. O sea, entonces, Ok, excelente. Y en el caso de las carnes, para poder utilizarla para consumo, em, ¿cómo podría ser la pregunta? ¿En qué vida del animal, digamos, hay como un espacio? No sé cómo formularlo, pero sí como existe el crecimiento, ustedes valoran el crecimiento del animal hasta que está como a un punto de poderse consumir, no tiene que pasar cierta edad para que la carne se asegure la calidad o no. sí, por lo general en la carne del ganado incluso se Ujú, traza el precio según la edad del animal. ok. Hay en otros países en donde se traza ya dependiendo hasta de la raza, una mejor Mm, calidad, por ejemplo, el Angus, que es como que la carne eh, por excelencia, el productor de carne. Entonces, sí, hay un trazo y esto se da también en la calidad. Entre más joven el animal que sacrificas, tiene una carne un poco más suave, por ujú, ejemplo. más tersa. Así es. Ok, muy bien. ¿Existe alguna diferencia en la forma en que crían o alimentan al pollo de granja con el pollo de corral? ¿Hay alguna diferencia en la calidad de ambos animales? La diferencia está más que todo en el manejo y la genética. Ok. Por lo general, el pollo que conocemos como pollo de engorde, un broiler que tiene una rápida ganancia de peso, el sacrificio se puede hacer a la sexta semana de vida, por ejemplo. Okay. Un pollo que podría pesar de 5 a 6 libras ya en canal, que esto se refiere a que ya sin plumas, viscerado, peso sin cabeza. Y pues la manera de criarlo, si no me equivoco, es de 10 a 15 animales por metro cuadrado. Es una manera bastante intensiva. En el caso de los animales de corral o de patio, si se hiciera de manera ordenada, tendrían que tener 2 aves más o menos por metro cuadrado. Pero el sacrificio podría ser a 90 días, a 100 días, ser un poco más tardado. Eh, y sí, puede que tenga la carne del ave de corral, pues que es la que se dice la gallina de patio, sí puede que sea un poco de mayor calidad. Y a esto se suma porque hubo un estudio en Taiwán en donde se encontraba que las carnes de corral tenían un
poco más de concentraciones de zinc y de hierro, y su contenido en carne, en grasa, era relativamente menor en comparación a las carnes de pollo de una granja industrial, por ejemplo. Imagino que depende también de la forma en que alimentan al animal, Así es. los sustratos. Sí, se alimentan de una manera Ujú, donde le arrojan maíz, les arrojan ujú, trigo, el animal busca por sí solo alimento rascando, entonces ujú. es un poco más, o sea, varía más la alimentación. Excelente. ¿Cuál es o existe alguna diferencia sobre la calidad del huevo? Porque sabemos que hay varios tipos o colores de huevito. Hay unos que son blancos, unos que son cafecitos. ¿Existe alguna variedad podríamos decir, en el valor o la calidad nutricional del huevo? ¿O a qué se debe esos cambios del color de la cáscara? Bueno, no existe una variación, incluso Ujú. esto es una cuestión que tiene que ver con la raza de la gallina ponedora, Ah, e ok. incluso con el color, pues, porque la cáscara del huevo se forma en el útero por Ujú, una glándula que se llama glándula cascarogena. Y ahí llega 5 horas aproximadamente después de haberse producido la ovulación y se expulsa, son 20 horas posteriores a que el huevo ya llegue, 20 horas posteriores a la ovulación. La cáscara del ujú, huevo se forma a base de carbonatos de calcio y se une por unos iones de sodio. Y hay una glándula que secretan un pigmento que se llama ovoporfina, ovopor, ovoporfirina, que es un derivado del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, ujú, se conoce que las gallinas que tienen las orejas con un lóbulo de color blanco ponen huevos de color blanco y las gallinas que tienen un lóbulo de color marrón ponen huevos marrones. Y aquí incluso hay hasta un dato como bien trivial. Hay una ujú, gallina en Perú, Chile y Ecuador, que es la gallina araucana, que pone huevos de color azul o celeste. ujú. Y esto se debió a que un retrovirus, se cree que hace unos 5 siglos más o menos, contagió a esta gallina y hubo una modificación genética en el pigmento que pasó a ser biliverdina. Entonces, esta sustancia es la responsable del color azul o verde. Ok, excelente. Otra preguntita, ¿qué tipo de controles se realizan normalmente para garantizar la salud del animal de granja? Bueno, los controles que se Ujú, realizan en la vida del animal son muestreos, por ejemplo, ok. zonas de cuarentena cuando introducís lotes nuevos, desinfección de la galera en el caso de los cerdos, en el caso de las aves, eh, Ujú, protocolos de bioseguridad a la galera, se reduce también el número de visitantes, por lo general se encargan un delimitado número de personas por galera para no llevar una enfermedad de una galera a otra galera, y bueno, la vacunación según la la especie. vacunación. Así es. Ok, excelente. ¿Cuáles son las enfermedades o infecciones más comunes a las que están expuestos estos animales de granja? Bueno, las enfermedades Ujú, a las que están más expuestos va a depender mucho de la zona. Por ejemplo, ok. dependiendo de la zona y de la especie. En el caso del ganado, todos conocemos pues, el antrax, la pierna negra, el carbón sintomático. La zona tropical en la que vivimos, el vector, pues la garrapata, está por donde la encontremos. Ujú, Y esta transmite algunas enfermedades como son el anaplasma, el tripanosoma, y estas son las enfermedades pues que en el ganado se ven más. En el caso de las aves puede ser el Newcastle, el Gumboro, Marek, la viruela aviar, enfermedades respiratorias. En el caso del cerdo está la sarna roja del cerdo, la erisipela, parvovirosis, circovirus. Hay un buen número de enfermedades que se pueden reducir en base primero al manejo y ujú. segundo a la vacunación previa. Ok, excelente, muy bien.
Referente a eso que decías sobre la gallina de patio y la gallina de granja, también se observa como un cambio de coloración de la carne. Sí, así es. Eso también es asociado a lo que mencionaba, de la alimentación del animal o de la raza o qué. Sí, es más Ujú, relacionado a la alimentación por los betacarotenos que contiene el alimento de las aves ujú. de granja. Ok, excelente. Y eso que dicen los pacientes sobre que prefieren tal vez más el huevo de amor que el huevo normal de granja también, o sea, es lo mismo independientemente uno del otro, no hay Eh, ningún cambio. la diferencia radica en que el Ujú. huevo de amor es un huevo fértil que se origina Ah, entre ok. un gallo y una gallina. Ujú, Sí hay, creo que fue la Universidad de Costa Rica quien ujú. hizo un estudio en el cual se encontraba que el huevo de granja tenía, el huevo de amor tenía 13 gramos de proteína y el huevo de granja tenía 12. Ok, hay una diferencia ahí significativa entonces. Significativa. Sí. Podríamos decir porque ya un gramo hace la diferencia. Así, Ok, excelente. Muy bien. Entonces la idea básicamente, ¿verdad?, de esta sesión era con el fin de dar un poquito más de seguridad sobre los alimentos que consumimos, que hay muchos mitos y muchas ideas a veces infundadas por el temor. Entonces la idea es tratar de tener un poco más de variedad sobre la dieta. Existe algo frecuente, ¿verdad?, que se habla con los pacientes y es la protección contra lo que es la salmonela. Entonces se le hace mucho énfasis sobre el almacenamiento adecuado, perdón, de los alimentos y las cocciones, ¿verdad? Temperatura segura para evitar contaminación. Entonces, ¿hay alguna recomendación que quisiera dar sobre eso? sí, bueno, Ujú, y tiene relación en base con también la pregunta que me hiciste ujú, del huevo de amor con el huevo de granja. También en ese estudio se detectó que había agentes microbianos de la salmonela en huevos de amor. ¿Por qué? Porque el huevo se deposita en lugares, en cualquier lugar donde la gallina lo depositó, no en lugares destinados como en la granja a que lo depositen ahí. Pero igual, cualquier alimento se puede contaminar y esto incluso cebollas, melones, no solamente las carnes. Y pues lo que hay que tener es bastante el cuidado, sobre todo, como te decía anteriormente, comprar en lugares establecidos, la limpieza, la buena cocción de los alimentos, etcétera. excelente. ¿Hay alguna, bueno, hay una práctica que algunos pacientes me han mencionado y es el hecho de lavar el huevo? ¿Que consideras que eso es necesario, que deberían de hacerlo o que es contraindicado? Bueno, se debería de lavar el huevo, la Ujú, parte exterior de la cáscara, ujú, porque estás manipulando la cáscara antes de manipular los utensilios con los que vas a ujú. cocinar. Entonces sí, es está en una línea directa pues, a donde te podrías contagiar por algún descuido. Ok, excelente. Muy bien, gracias, doctor. La verdad es que creo que hay muchas cosas que ahí no manejábamos sobre eso y creo que es importante que eso dice usted, ¿verdad?, de lo de lugares certificados, que cumplan esas buenas prácticas y nosotros también como consumidores hacer atención, ¿verdad?, de la forma en que los alimentos los manipulamos en el día a día y obviamente tratar de cocinarlos a temperaturas adecuadas, no consumirlos crudos porque habían pacientes pues que referían que a veces los consumían crudos en batidos, licuados. Entonces, a veces pues, de hecho, pues si son pacientes inmunocomprometidos, que los huevos estén bien cocinados antes de consumirlos y que las carnes logren ese punto de calor necesario, ¿verdad? Para cualquier tipo de toxina o en este caso alguna bacteria o algo, pues tratar de que las temperaturas hagan su función. Así es. ¿Alguna cosita que quisiera agregar? Pues de momento creo que todo bien, pues. Hacer referencia pues siempre a lo que hablábamos. Alimentarse sin ningún miedo. Ujú, Casi siempre se va trabajando en pro de que
entre mejor sea la calidad del trabajo en el campo, mejor calidad vamos a tener en los alimentos en nuestra mesa. Y pues se ha trabajado bastante para lograr avanzar a tener alimentos de calidad. Y pues sí, es bastante seguro, lo pueden consumir sin miedo. Como decía vos, pues siempre y cuando pues se pueda alimentarse de esa manera y no tenga alguna restricción por salud. Exactamente. Y la variedad que es lo más importante, ¿verdad? Así es, De repente, el hecho de que haya más variedad en la dieta, pues nos permite diversificar lo que estamos comiendo y por ende obtener los sustratos de diferentes fuentes. Y creo que eso es lo que enriquece la dieta del paciente. así es. Entonces también ahí por ahí lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí, por podernos aclarar todas esas dudas y preguntas que teníamos, que hasta nosotros mismos a veces nos hacemos, ¿verdad? Y gracias también por esa aclaración y esas recomendaciones para comer con más seguridad, ¿verdad? Y siempre, pues obviamente, comer de una forma saludable, porque tal vez podemos tener la calidad del producto, pero también depende de la forma en que la cocinamos, de la forma en que la preparamos, de cómo la combinamos, de las cantidades, de las porciones, y que pues todo lo tenemos que hacer con mucha medida, Así ¿verdad? es, así es. Gracias a ti por la Excelente, invitación y pues siempre estamos a la orden para lo que necesites. excelente, muchas gracias. Buenas noches y Buenas nos noches. quedamos ahí pendientes por cualquier en otra invitación, ahí lo tenemos también. Okay. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Eso. A ver.